Bueno chicos, ya se la saben, no soy dueño de nada y el link en la descripción. A través de los ojos del capítulo 15 los clones desaparecieron en medio de una nube de humo incoloro y silencioso. Todo rastro de las réplicas desapareció con la brisa. Era casi demasiado surrealista. Lo habían logrado, todos habían logrado salir con vida. Y, sin embargo, nadie dijo una palabra. Incluso él permaneció en silencio, aunque por razones muy diferentes. La finca Takagi era grandiosa y se alzaba imponente sobre uno de los puntos más altos de la región exterior de la ciudad. Era el hogar de un hombre que era considerado uno de los verdaderos gobernantes de Japón, y una mujer cuya sonrisa contrastaba hermosamente con la espada que apuntaba a su pecho. Naruto lo sabía porque conocía bien este lugar y, por extensión, a la familia que vivía allí. Las grandes puertas se abrieron casi demasiado lentamente y, vacilante, cada uno de los sobrevivientes dio un paso adelante hasta que solo quedó él. Con una última mirada a la solitaria ventana que daba al patio desde el complejo principal, Naruto también lo siguió. Su mano se movió inconscientemente cuando esas mismas puertas se cerraron detrás de él con un fuerte ruido metálico. Este lugar. Él estaba en casa. La ropa de cama era anormalmente suave y, si no fuera por sus pensamientos enfermizos, Rei estaba segura de que habría disfrutado mucho de la sensación de las sedas finas acunando su cuerpo actualmente desnudo. Con un suave gemido, la adolescente de ojos rubí cerró los ojos de placer mientras los dedos de Shizuka recorrían su espalda cubierta de aceite de arriba a abajo, amasando con las yemas de los dedos cada músculo dolorido con precisión experta. Un ungüento especial que, aparentemente, hacía maravillas para ayudar a aliviar los dolores de espalda de la propia rubia mayor como resultado de su pecho excesivamente grande. ¿Cómo te sientes?, preguntó con dulzura el mayor de los dos. ¿Te duele algo más? Murmuró Rei en respuesta. No, lo que realmente me duele es la espalda y los hombros. Shizuka logró sonreír mientras continuaba frotando con destreza los nudos que se extendían sobre la piel bronceada de Rei, tomando nota distraídamente de la sorprendente cantidad de músculos que había debajo de toda esa piel flexible. Por supuesto, era de esperarse, después de todo, era la mejor usuaria de bastón de todo el distrito. Apuesto a que te sacudiste bastante fuerte ahí atrás. Tenía miedo de que perdieras el conocimiento solo por el impacto. Al pensarlo, Rei se puso visiblemente seria. Sí, yo también tenía mucho miedo. Todo eso todavía estaba inquietantemente fresco y muy presente en su mente. Después de todo, habían llegado hacía apenas una hora, así que era de esperar. Allá atrás. Todo sucedió tan rápido, demasiado rápido. La desesperación de saber que alguien tendría que quedarse atrás y, sin duda, morir para que el resto pudiera escapar. Esa extraña sensación inquietante cuando Naruto se ofreció por primera vez a quedarse atrás. Los monstruos, cientos de ellos, más de los que jamás hubiera pensado ver rodeando lo que quedaba de su grupo, llenándola de absoluto terror. Naruto. Oh Dios, Naruto. ¿Qué pasó exactamente allí atrás? ¿Magia? ¿Era todo eso realmente algún tipo de poder místico incomprensible? ¿De verdad estaba diciendo la verdad antes? Si era así, entonces volvía a surgir la pregunta. ¿Quién o qué era Uzumaki Naruto? Rei ignoró la voz tranquila en el fondo de su cabeza que susurraba suavemente palabras de sospecha. Le decía que tal vez Naruto sabía más sobre lo que estaba pasando, o que tal vez él tenía algo que ver con todo eso. Aunque tendría sentido, ¿no? Como si estuvieran jugando a un extraño juego de unir los puntos, podía ver las líneas apenas veladas entre cada punto esparcido al azar y el otro. Como él los ignoraba con tanta naturalidad, como si hubiera visto algo parecido antes. Todo sobre la forma en que se mueve y pelea, y ahora con la revelación de sus alucinantes habilidades sobrenaturales, había muchas razones para dudar del rubio mayor. Diablos, ella ya tenía muchas razones para dudar de él antes. Su frustración aumentó al igual que su desconcierto. A pesar de todo, Rei no lograba entender bien a ese tipo. Un segundo parecía prácticamente intocable para cualquiera y al siguiente parecía lo suficientemente débil como para que un solo empujón pudiera derribarlo. ¿Tienes algo en mente? Shizuka dejó de frotarse rítmicamente por un breve momento y esperó pacientemente una respuesta. La morena negó con la cabeza. No, en realidad no. Solo estoy un poco desconcertada, eso es todo. Con el ceño ligeramente fruncido, la mujer mayor retomó lo que había dejado. Aunque un poco más lenta, mientras sus propios pensamientos vagaban. Rei estaba ocultando algo, aunque Shizuka sabía cuándo presionar y cuándo no.
No era como si esperara que la morena estuviera despreocupada después de todo lo que había sucedido de todos modos. Ninguno de ellos, ni uno solo, todavía no se había liberado de ese miedo que se arrastraba en el fondo de sus cabezas, podía notarlo. Este lugar era seguro, pero no podía evitar preguntarse cuánto tiempo duraría. Las pocas personas que había conocido hasta ahora parecían casi a gusto, sonriendo como si nada hubiera cambiado. Pero se equivocaron. Todo ha cambiado. Quizás sea gracias a él que algunos de ustedes están empezando a ver eso. Con una sola mano, Shizuka podría haber contado a todos los que habrían muerto de no haber sido por un rubio estoico. El mismo rubio estoico y enigmático que parecía estar envuelto en misterio. Tal vez era hora de hacerle esa visita. Como siempre, la habitación estaba anormalmente fría. Saya parpadeó desapasionadamente. Sus ojos color ámbar se encontraron con un par de ojos más oscuros y mucho más estrechos. Los ojos de su padre, Takashi Soichiro. Es bueno verte a salvo, mi querida hija. Su tono era relajado, pero incluso en presencia de su propia sangre transmitía cierta autoridad. No puedo expresarte lo felices que estamos tu madre y yo de verte de nuevo en casa. Has sabido afrontar el caos de forma admirable. Por supuesto, no esperaba menos de ti, después de todo eres de mi linaje. Debajo de las mangas de su nueva blusa, las manos de Saya se cerraron en puños. En su opinión personal, el apellido Takagi y los deberes que le correspondían podían pudrirse en los pozos más profundos del infierno, por lo que a ella le importaba. Por supuesto, su padre nunca llegaría a conocer su opinión personal sobre el asunto. Gracias, papá. Me alegro de haber llegado sano y salvo. Por supuesto, no podría haberlo hecho solo. El imponente gigante se cruzó de brazos y tarareó en voz alta por un momento antes de hablar. Sí, de hecho lo hiciste. Me di cuenta de que Rei y Takashi estaban siendo escoltados, junto con algunos otros que no reconocí. Debo decir que lo has hecho notablemente bien, Saya. Sé que haber guiado a todos estos inocentes transeúntes hasta aquí requirió mucho coraje. Puedes estar segura de que ahora ellos están a salvo, igual que tú. Las palabras de su padre entraron por un oído y salieron por el otro. Al menos había un resquicio de esperanza. La muchacha reprimió una sonrisa victoriosa y se limitó a asentir educadamente e hizo una reverencia. Gracias por esto, papá. Parecía que los siempre observadores ojos de halcón de su padre no los veían, o más precisamente, a él. Busuji Masaeko y Uzumaki Naruto, ambos de distintos grados de interés para su padre, uno por razones más obvias que el otro. Lo que significaba que ella todavía conservaba el elemento sorpresa. Ah, por cierto, ¿dónde está mamá? Creo que no la he visto todavía. Era un poco extraño, si fuera honesta consigo misma. Además de su madre y su padre, Saya tenía un vínculo mucho más estrecho con su madre. Takashi Yuriko era una persona mucho más amable que su marido, que era un muro de ladrillos, e irradiaba una gracia casi de otro mundo en comparación. Inteligente, hermosa, talentosa y letal. Eso era lo que era su madre y eso era lo que Saya siempre había aspirado en secreto ser desde que tenía memoria. Siempre habían sido cercanas. Yuriko fue la que se molestó en levantar el teléfono en primer lugar y decirle a Saya que podía regresar a casa. Tu madre está fuera atendiendo a un nuevo invitado mío que se las arregló para colarse entre nosotros hace un tiempo, por así decirlo. Irónicamente, llegaron casi al mismo tiempo que tú y tu grupo, por eso no estuve allí para recibirte en la puerta. Saya reprimió una mueca de dolor. Sentía pena por el pobre bastardo que le gustaba a Takashi Soichiro. Sin embargo, como siempre, las palabras de su padre entraban por un oído y salían por el otro. Probablemente, estaba demasiado ocupado preparando todo esto mientras ella veía a sus compañeros de clase ser masacrados y destrozados. A través de la elegante ventana que daba a todo el patio de la mansión Takashi, Saya los vio a todos acurrucados y llorando en armonía. Docenas de tiendas de campaña instaladas en filas que abarcaban casi la mitad del terreno con numerosas personas encerradas en cada una de ellas, todas salvadas por los esfuerzos de su valiente padre y su impecable liderazgo. Solo le tomó un día y ya había salvado muchas vidas. Notable. Tan notable, que fue suficiente para luchar contra los amargos celos que subieron como bilis dentro de su pecho. Esas personas, pensó con amargura. Probablemente, tuvieron la oportunidad de sentirse seguras antes que yo, su propia hija. Los pocos segundos que ella y esa criatura compartieron dentro de ese charco de sangre todavía la perseguían hasta ese mismo momento. Esos ojos rabiosos y sin vida la miraban sin pestañear incluso cuando ella intentaba dormir. Y así fue como supo que esto también daría paso a aún más terror.
Lo que estaba sucediendo fuera de esos muros no era un acto de la ciencia, ni de ningún dios. En todo caso, era su extinción. Y nada, ni siquiera la humanidad, podría luchar contra las mareas del cambio. Ella lo sabía, la pregunta era ¿alguien más lo sabía? Saya, la voz de su padre la sacó de sus cavilaciones. ¿Estás bien? Ahora parecía un poco preocupado, con un destello visible de preocupación grabado en sus estrechos ojos. Como si ya hubiera estado llamándola por su nombre durante unos segundos. Probablemente, lo hiciera, ella estaba demasiado absorta en su propia ira como para escucharlo. Lo siento, papá. Me siento un poco mareado. Ha sido un día bastante largo. Soichiro asintió lentamente, aunque todavía parecía preocupado. Solo puedo imaginarlo. Me gustaría que te tomaras un tiempo de descanso hasta que te sientas mejor, después de todo, todo lo demás es secundario ante tu salud y bienestar personal. Aunque ten la seguridad de que cuando estés bien y recuperado, asumirás tus propias obligaciones. Al igual que tu madre y yo, eres un Takagi, y con ese título vienen ciertas responsabilidades que se espera que cumplas. Una vez más, Saya sintió que su temperamento se encendía, pero sabía muy bien que no debía arremeter contra alguien para no sufrir las consecuencias. Su padre no era un hombre cruel, ni mucho menos, pero no tenía reparos en ponerla en su lugar verbalmente. Y aunque no parecía gran cosa, fue una experiencia desagradable, y ella preferiría evitarla. Es decir, señaló el don hacia las tiendas de campaña que había afuera, para garantizar que esta buena gente y el modo de vida japonés permanezcan, incluso cuando todo lo demás quede reducido a cenizas. Le pareció extraño lo apasionado que siempre había sido cuando se trataba de las vidas de personas que no conocía y de un estilo de vida que se estaba desvaneciendo lenta, pero seguramente con el tiempo, pero no se molestaba en abrazar a su propia hija de vez en cuando. Saya agachó la cabeza y se inclinó. Un acto que prácticamente irradiaba obediencia y respeto y que al mismo tiempo servía para ocultar el ceño fruncido que ahora se extendía sobre sus rasgos. Pones a completos desconocidos antes que a tu propia familia. Nunca entenderé lo que mamá ve en ti. Soy muy consciente de mis responsabilidades, padre, y no te defraudaré, te lo prometo. Ahora, si me disculpas, me gustaría descansar y recuperarme, afirmó secamente, con esa misma confianza descarada que se esperaba que impregnara cada palabra. El más mínimo rastro de una sonrisa agrietó la fachada vacía de Soichiro, una que estaba reservada solo para unos pocos elegidos, y con una notable calidez habló. Sí, por favor, adelante, te lo mereces. Soichiro parecía casi vacilante mientras continuaba. Saya, realmente me alivia saber que estás en casa, princesa. Una ceja delgada, de color chicle, se movió con leve fastidio. Ya no soy una niña, papá. No me llames princesa. La sonrisa se transformó en una mueca tímida. Ah, por supuesto, mis disculpas. Saya se cruzó de brazos y resopló mientras prácticamente salía furiosa de la habitación a su manera única, y justo cuando estaba a punto de abrir las puertas para salir del estudio, Soichiro decidió hablar. Ah, y cariño, le he informado a Tadesi de tu llegada. Al oír eso, Saya se quedó sin aliento, aunque su padre continuó hablando, sin darse cuenta. Estará encantado de verte, así que te sugiero que te dirijas a verlo en algún momento del día. También a las personas que te acompañaron. Me gustaría hablar con cada una de ellas, nada menos que un agradecimiento personal de mi parte será suficiente como muestra de mi aprecio por ayudarte a llegar a casa. A pesar de cualquier razonamiento que cada uno pueda tener, aún así trabajaron juntos para devolverte a tu madre y a mí. Si pudieras llamar a una persona que abre un camino de cuerpos un esfuerzo de equipo, su agarre sobre el pomo de la puerta se hizo más fuerte. Su padre no llegaría hasta él. Todavía no. Todos los demás, incluso Saeko, conocerían a Soichiro, pero a él no, maldita sea. Él era su as. Ella necesitaba que él escapara de esos malditos grilletes. Considera lo hecho, papá, pero estoy muy cansado, así que por ahora me gustaría descansar. Por supuesto. Gracias, Saya, realmente eres una bendición. Cerró la puerta con suavidad y se dejó caer sobre el fino roble que tenía detrás segundos después, mientras dejaba escapar un profundo suspiro. Sus uñas casi perforaron su propia piel mientras la sensación de ardor dentro de su cuerpo, que era ira, se desvanecía lentamente. En medio de todo el horror, casi se había olvidado de la única razón por la que odiaba a Takagi Soichiro más que a cualquier otra cosa. Y la razón por la que necesitaba a Naruto como moneda de cambio. Tadesi Naoya, el aprendiz elegido por su padre y su futuro esposo. Ojalá ese bastardo egoísta hubiera muerto en medio de todo esto. Saya se arrastró hasta su habitación con expresión sombría.
Tenía la sensación de que no quería hablar con nadie en ese momento, ni siquiera con su propia madre. Los demás podían esperar hasta que estuviera lista. Con una sonrisa juguetona, Takashi Yuriko cruzó los brazos sobre el pecho y habló. Vaya, qué sorpresa más agradable. La última vez que te vi, prácticamente escupiste que desaparecerías de la faz de la tierra y nos matarías a todos si se nos ocurriera buscarte. Naruto frunció el ceño. Esta mujer no había cambiado ni un ápice. Era tan juguetona como una tigresa a punto de despedazar a su presa inconsciente. Los pasillos de la mansión Takashi, muy bien iluminados, estaban bellamente decorados y bien amueblados, todo ello realizado por manos expertas. Lo más destacable era la exquisita alfombra roja que parecía extenderse eternamente y conducir a todas las habitaciones de la mansión, pero, ante ella, todo palidecía en comparación. Tal era su elegancia. No solo como mujer, sino como una fuerza a tener en cuenta. Y, sin embargo, aquí estás, de pie frente a mí, con esa misma mirada aburrida que tenías en tu rostro hace 2 años. Incluso regresaste por tu propia voluntad y fuiste tan lejos como para traer a Saya contigo. Yuriko le guiñó un ojo. Eres un buen chico. Te mereces una recompensa, ¿sabes? Debería haberlo sabido, pero no lo sabía. El nombre Takashi siempre le había parecido vagamente familiar, pero en aquel momento no le había dado importancia y lo atribuyó a otra punzada de nostalgia pasajera. Pero en cuanto vio esas grandes puertas y ese enorme y costoso complejo, por fin se dio cuenta. Allá te había traído su cuerpo destrozado allí hacía muchos años en un intento de salvar su vida. Incluso llegó al punto de tener que suplicarle a un viejo amigo que mantuviera su existencia en secreto. Por supuesto, un secreto así no podía guardarse adecuadamente sin que se establecieran ciertas restricciones. Durante 4 meses había vivido aquí, dentro de la mansión Takashi en secreto, mientras se acostumbraba lentamente a lo que se convertiría en una nueva vida en el exterior. Además de la mayor parte de un año entero bajo la atenta mirada de ese hombre. Y dio la casualidad de que la aparente hija del mismo viejo amigo había estado colgando flácidamente sobre la espalda de uno de sus clones apenas 1 hora antes. La vida estaba llena de sorpresas. Si lo hubiera sabido, nunca hubiera regresado aquí, fue su respuesta abrupta. Naruto sabía, ya lo sabía, que el problema era averiguar qué hacer de ahora en adelante. Nikki no se iría con él, especialmente después de lo que sucedió en el departamento, sin plantearle preguntas molestas que ni siquiera se molestaría en responder. Y él no la dejaría atrás. No después de haber llegado tan lejos. Así que, para decirlo sin rodeos, estaba entre la espada y la pared, aunque el rubio se prometió a sí mismo que solo sería un problema temporal. Oh, estoy segura de que lo habrías hecho, pero ese es el problema, todavía no lo has hecho. Lo que plantea la pregunta de por qué exactamente sigues quedándote cuando prácticamente puedes saltar las paredes e irte. Personalmente, he descubierto que los hombres solo se quedan por 2 razones. Levantó 2 dedos, como para enfatizar su punto mientras cruzaba rápidamente la distancia entre ella y él. Y siempre es porque no pueden dejar ir algo, o porque algo no los deja ir. Ahora estaba cerca, demasiado cerca. Naruto casi juró que podía ver la silueta oscura que se formaba detrás de la esbelta belleza. Entonces, ¿cuál es tu razón para quedarte, Uzumaki-san? Deber, dijo el adolescente con neutralidad, completamente imperturbable. Le debo algo a alguien y pienso devolverle el favor. Yuriko hizo el papel de inocente. ¿Deber? Repitió, ¿le debes algo a alguien? Vaya, Uzumaki-san, nunca te he considerado una persona honorable. No, más bien eres del tipo que apuñala a alguien por la espalda si eso te beneficia, en todo caso. Naruto por su parte ni siquiera se inmutó ante el insulto. Eran solo trucos para sacarlo de quicio y no volvería a caer en sus juegos mentales. ¿Me halagas, Takashi-san? Como una tigresa hambrienta, ella rodeó a su presa, sus ojos oscuros se movieron de arriba a abajo como lo hicieron una vez hace 2 años, hasta que ella lo enfrentó nuevamente. Aún no te estás cuidando muy bien, ¿verdad? Dijo Yuriko después de una pausa. Una sola mano se levantó para cepillar la mata de pelo rubio enredado. ¿Has estado usando algo del dinero que te envío mensualmente? ¿Estás comiendo bien? La basura de ese viejo tampoco cuenta, estoy hablando de comida de gente real. El tipo que te mantiene con vida. Y, por favor, dime cuándo fue la última vez que te molestaste en ir a que te cortaran el pelo profesionalmente. Este desastre parece como si hubieras tomado un cuchillo de cocina y lo hubieras hecho tú sola. Esos mismos dedos delicados empujaron el flequillo que se derramaba ante su vista hacia arriba y lejos de sus ojos.
Y con una sonrisa brillante que carecía de la picardía de antes, Yuriko habló. Ahora la gente puede ver lo guapo que eres en realidad. Naruto odiaba a esa mujer. Odiaba la forma en que le hablaba, lo engañaba y cómo de alguna manera lograba hacerle sentir como si tuviera 12 años otra vez. Pero más que nada, odiaba la amabilidad en sus ojos. La misma amabilidad de la que había sido testigo demasiadas veces por parte de Misuzu. Una amabilidad que no merecía en absoluto. Él se alejó de ella, y sus peludos mechones rubios volvieron a cubrir sus ojos azules. Él sabe que estoy aquí, lo acepto. La sonrisa que se dibujaba en el rostro de Yuriko se hizo más tenue mientras un suave suspiro se escapaba de sus labios entreabiertos. Siempre es un asunto de negocios contigo, dijo Yuriko mientras se cruzaba de brazos y lo miraba con una mirada críptica. Realmente no puedes lidiar con esto, ¿verdad? Soltó otro suspiro breve. Sí, él sabe que estás aquí. A mi esposo le gustaría hablar contigo cuando estés lista para verlo, pero ten en cuenta que es mejor no hacerlo esperar demasiado. Ya sabes lo impaciente que puede ser a veces. Impaciente era un eufemismo. El rubio asintió brevemente y se dispuso a pasar junto a ella y continuar su vagabundeo sin rumbo por el sendero de los recuerdos, pero una mano se posó suavemente sobre su hombro. Por un breve segundo, Yuriko pareció dudar antes de hablar. Bienvenido a casa, Naruto. Las palabras resonaron en su cabeza. Hizo una pausa mientras asimilaba las palabras lentamente, antes de finalmente decidir responder. Este lugar nunca fue mi hogar, afirmó sin ningún tono de voz. Fue más bien como una prisión. Después de eso, Naruto se liberó del hombro y salió, dejando a Yuriko sombría detrás para verlo irse. Maldita sea. ¿Dónde está ese bastardo? Rei apretó los dientes mientras sus frustraciones comenzaban a aumentar rápidamente. Después de que Shizuka se fue y ella consideró que había descansado adecuadamente, Rei pensó que sería una buena idea buscar a Naruto y confrontarlo sobre sus sospechas. Desafortunadamente, había subestimado seriamente los rumores sobre lo difícil que era encontrarlo, una hazaña que solo Ayashi Kyoko podría lograr. Se sentía como si hubiera estado buscando durante horas a Uzumaki Naruto sin ningún tipo de suerte. Sus piernas ya doloridas le dolían, y aún así siguió adelante. Tal era su determinación de localizar al adolescente rubio. Le debía algunas respuestas. Espera, no lo hace, si acaso le debo algo. El ritmo de la morena se fue haciendo más lento mientras reflexionaba sobre una razón legítima y real para buscarlo. Cuando estaban solos, Naruto y Rei, después de separarse de todos los demás, había aprendido algunas cosas sobre el estoico rubio. Tal vez su mayor descubrimiento fue que Naruto realmente tenía algo que lo molestaba. Más que cualquier molestia, no toleraba en absoluto que nadie se metiera en su vida privada. Si ella se acercaba a él de esa manera, todo terminaría como antes. Ella sintiéndose culpable y él negándosele por completo. Le había salvado la vida más veces de las que podía contar ahora. ¿Pero eso lo convertía en una buena persona? Podría haber salvado docenas, tal vez incluso cientos, con su extraña habilidad sobrehumana que había mantenido oculta, pero no lo hizo. ¿Por qué? Siempre le preguntaron por qué con él. Un segundo estaba allí, tan diminuto que fácilmente podría haberlo pasado por alto, pero ella lo vio cuando salvó a Alice de un destino horrible. Una pequeña chispa de algo humano. Una pequeña pieza olvidada de lo que solía ser. Luego se fue y todo lo que quedó fue esa misma fachada fría. Fue en ese momento, mientras reflexionaba sobre los acontecimientos del día anterior, que Rei se dio cuenta de que en realidad no sabía casi nada sobre Uzumaki Naruto. Ni sobre su pasado, su familia, sus sueños, nada en absoluto. Todo lo que sabía era lo que él les había mostrado. Una vez más, la culpa estalló en su corazón. Siempre se había enorgullecido de tener una mente abierta y se aferraba firmemente a su propio sentido de la justicia. Sin embargo, a pesar de esto, arremetía como todos los demás. Todo porque se sentía infeliz con la forma en que estaban las cosas. Shido, su reprobado, la mancha en la reputación de sus padres como resultado directo, y Gou. Yo también. Verlo esa noche sentado tan despreocupadamente a la mesa de la cena familiar, luciendo como si perteneciera a ese lugar, viéndolo sonreír cuando ella apenas podía mantener la compostura. Por alguna razón, eso la agitó muchísimo, y por eso lo reprendió por eso. Y él lo tomó con una sonrisa. Porque lo hizo también. Rei. Al oír la voz de Takashi, la morena salió de sus cavilaciones. El adolescente de cabello oscuro le sonrió, una sonrisa llena de adoración, y ella lo sabía. En el lapso de unos pocos segundos, él ya estaba a su lado como se esperaba.
El familiar aroma de los limones flotaba en sus fosas nasales. Takashi siempre había olido a limones. Su madre tenía un jardín en el patio trasero y el alto limonero en el centro era su posesión más preciada. Fue debajo de ese mismo limonero donde Takashi y ella se prometieron el uno al otro todos esos años atrás. Oye, Taka, ella le sonrió. Takashi se sonrojó ante el apodo y sonrió tímidamente como respuesta. Parece que tienes mucha prisa, ¿qué pasa? Rei se estremeció por dentro. ¿Era tan obvio? No realmente, supongo que todavía estoy un poco conmocionada por todo entonces. Fue su respuesta, por supuesto que era mentira. No podía decirle a Takashi que de todas las personas que estaba buscando era a Naruto, de entre todas las personas. El adolescente de cabello oscuro pareció creerlo, ya que una expresión genuinamente preocupada repentinamente superó su anterior sonrisa feliz. Sí, lo que pasó allí fue aterrador, sí, pero ahora estamos bien. Casi nervioso, su mano se enroscó alrededor de la de ella y, con un apretón tranquilizador, continuó. Pero, ahora estamos a salvo, así que está bien relajarse. Además, este lugar es grande, así que las posibilidades de que Uzumaki nos encuentre son escasas, ¿no? Rei se detuvo a medio paso ante sus palabras. ¿Eh? ¿Qué pasa, Rei? Sin pensarlo mucho, la morena respondió. ¿Qué quieres decir exactamente, Taka? Formuló su pregunta con cuidado. Él parecía confundido, pero le respondió de todos modos. Bueno, es la verdad, ¿no? Este lugar siempre ha sido enorme, eso no ha cambiado desde que éramos niños, y ambos conocemos el diseño, así que esconderse no será un problema. Después de todo, es obvio que Uzumaki es demasiado peligroso para estar cerca. No solo nos dejó inconscientes a Saya y a mí, sino que nos puso a todos en esa situación de riesgo en primer lugar. Pero no te preocupes, siempre te protegeré. Se golpeó el pecho con el puño y le mostró esa misma sonrisa confiada, como cuando eran niños. Por alguna razón, Rei sintió que su ira no sabía qué la desencadenaba, todo lo que sabía era que sentía el calor familiar en su pecho. Si recuerdo correctamente, Takashi, tú fuiste quien votó para que nos fuéramos, afirmó Rei con los ojos entrecerrados. Takashi se estremeció, completamente confundido por la repentina hostilidad. Rei, yo no, fue interrumpido al instante. Lo entiendo, Takashi, quieres mantenerme a salvo, te preocupas por mí y. Lo aprecio, de verdad que sí. Pero no creo que entiendas que no necesito que nadie me proteja. No soy una princesa a la que mimar. Puedo defenderme sola y, sin duda, puedo hacerlo. Su tono se elevó gradualmente y sus ojos rubí se abrieron de par en par cuando los recuerdos del incidente en la gasolinera aparecieron en su mente. Soy perfectamente capaz de valerme por mí misma y no necesito que actúes como mi caballero de brillante armadura. Takashi prácticamente se tambaleó hacia atrás, abriendo y cerrando la boca mientras intentaba hacer lo mejor que podía para formar palabras, pero se encontró con que le faltaban. ¿De dónde salió eso? Al final, Rei se quedó sin aliento y sus manos temblaban mientras luchaba por recuperar la calma. Eso. Eso era todo lo que ella quería decirle, pero tenía demasiado miedo de hacerlo. Se hizo un silencio entre ellos, aunque solo duró unos pocos segundos. Como siempre, Takashi la puso por encima de todo, incluso de su propio orgullo. Rei, lo siento. El adolescente debió sentirse como si todo estuviera dirigido a él. Sé que me pongo muy nerviosa y que realmente no debería. Quiero decir, carajo, eres más fuerte que yo. No puedo evitar preocuparme. Sabes que yo, realmente me preocupo por ti. Sus ojos hablaban de una docena de disculpas y parecían absolutamente seguros. Su corazón dio un vuelco por numerosas razones. Por un momento, casi sonó como si fuera a decir aquellas palabras. Y si alguna vez te pasara algo, bueno, no sé si podría continuar. Culpa. Era lo único que había sentido realmente durante los últimos 4 años. Ahora más que nunca. Takashi se mordió el labio y sus ojos buscaron desesperadamente los de él. Solo había pasado un día, ¿y qué día había sido? Todos esos años de lucha, de ocultárselo a todos los que conocía y amaba, de darles la misma sonrisa tranquilizadora mientras dudaba de sí misma por dentro. Todo ese duro trabajo se había desmoronado en el lapso de un solo día. En 24 horas, sus propias creencias se habían tambaleado con la misma facilidad con la que se tambalea una rama de árbol caída y desechada. Lo lamento. Con un ligero golpe, Kouta admiró el cañón limpio y reluciente de su rifle durante 1 o 2 segundos más, antes de dejarlo junto con el resto. Una sonrisa satisfecha se extendió por su rostro. Su mirada recorrió a cada uno de ellos con algo parecido a una admiración inquietante.
Cada uno de ellos era lo único que se interponía entre él y ellos. Esos horribles, feos y aterradores monstruos con sus ojos sin vida. Kouta no se convertiría, nunca se convertiría en uno de ellos. Primero se suicidaría antes de permitir que eso sucediera. Había pasado solo una hora, pero aún podía sentir el temblor en sus manos y la sensación de hundimiento en su estómago. En el momento en que encontró un poco de privacidad, el adolescente vomitó rápidamente. ¿Quién podría culparlo? Era como si lo hubieran despertado de la pesadilla, solo para darse cuenta de que la pesadilla era real. De repente, los rostros de las personas que había visto morir aparecieron ante sus ojos. Podía escuchar sus gritos más fuertes que nunca, y con cada recuerdo se veía morir de una docena de formas diferentes. Podría haber sido él. Habría sido él. No, ninguna cantidad de gente, ninguna muralla. Nada puede protegerme tan bien como yo puedo protegerme con la ayuda de estos. Murmuró enloquecido para sí mismo. En cuanto se le presentó la menor oportunidad, Kouta se separó silenciosamente del grupo y encontró un refugio dentro de una de las aparentemente interminables habitaciones que, curiosamente, permanecían desocupadas dentro de la finca Takagi. Inmediatamente, se encerró dentro y se cayó sobre la cama de invitados, manchando desafortunadamente las sábanas limpias con sangre vieja y suciedad. Luego simplemente optó por quedarse allí tendido durante lo que le pareció una eternidad. Al principio, estaba asustado y confundido, pero secretamente feliz porque se había asociado con una belleza como Takagi Saya, y ella realmente lo había reconocido. Estaba feliz de haberse asociado con Uzumaki Naruto de entre todas las personas. Y luego se enteró del fallecimiento de Misuzu y del cruel destino de Naomi, y todo comenzó a cobrar sentido lentamente. Ahora estaba simplemente asustado. Tan asustado que sentía como si su cerebro se estuviera entumeciendo de miedo. ¿Qué podían hacer ellos ahora? ¿Qué podía hacer él ahora? Cuando cerró los ojos, lo único que vio fue a esa maldita criatura monstruosa con piel humana. Qué cerca estaba de comérselo. Como si fuera ganado. Como si fuera una hamburguesa. Le envió escalofríos por toda la columna. Lo paralizó. En la oscuridad de la habitación tenuemente iluminada, Kouta sintió que lágrimas calientes corrían por sus mejillas por lo que parecía ser la tercera vez en esa única hora mientras todo comenzaba lentamente de nuevo en su cabeza. Los flashbacks recurrentes se instalaban, recordándole el peligro muy real que acechaba fuera de esos muros. Muros que eventualmente caerían. Sin embargo, su expresión permaneció inalterada. Sus ojos se centraron únicamente en las armas que se extendían ante él. La sonrisa seguía intacta, aunque estaba muy forzada. Ahora lo único que podía hacer era esconderse allí y utilizarlos para mantenerse con vida. Kouta no sabía con qué propósito. Simplemente no quería morir. Desde la esquina de la habitación, el teléfono que yacía sobre la cama vibró. Kouta lo ignoró. El estudio quedó en silencio mientras los dos se miraban fijamente, sin voz en sus palabras, pero no en sus voluntades enfrentadas. No fue hasta que pasó exactamente un minuto que Soichiro decidió tomar la iniciativa. Bienvenido de nuevo, dijo sin tono. Ha pasado bastante tiempo, muchacho. Ayate dejó de mencionarte en sus correos electrónicos, así que pensé que te habías ido volando del nido y habías desaparecido. Naruto resopló con incredulidad. Eres un mentiroso de mierda para alguien que prácticamente trabaja con ellos. No soy un tonto, sé que todavía tenías a algunos de tus hombres vigilándome de cerca sin importar lo que tú y el anciano planearon. A pesar de la acusación flagrante, Soichiro no parecía molesto en lo más mínimo. No me disculparé. No eres exactamente algo que una persona en mi posición pueda dejar pasar sin molestarse en vigilarte. Eres, ante todo, un peligro que va más allá de mi propia comprensión. El rubio que estaba a cierta distancia de su escritorio dejó que una leve sonrisa se extendiera por su expresión inexpresiva. No esperaba que lo hicieras, yo habría hecho lo mismo. Una vez más el silencio cayó entre los dos, y una vez más, Soichiro tomó la iniciativa. Como es obvio que preferirías estar en cualquier otro lugar ahora mismo, te lo pondré fácil. Sin molestarse en explicarse, el hombre mucho más grande se agachó y sacó una caja de cartón común y corriente. La misma que se usaría para envolver un paquete, mientras sus ojos se iluminaban de puro placer, como si estuvieran admirando toda la belleza de Dios. Soichiro se dio cuenta de que no estaba impresionado y que aparentemente lo había estado esperando. Con una sonrisa burlona, habló. Hace 2 años, un hombre al que respeto mucho te trajo a mi casa con heridas que habrían matado a cualquier ser humano normal.
Ese mismo día, dejaste lisiado a 4 de mis hombres y mataste a otros 2 mientras intentabas escapar y, para colmo, casi mataste a mi esposa por tu ignorancia. No has sido más que un dolor de cabeza para mí y una preocupación desde el principio. Naruto no parecía en lo más mínimo desconcertado. Si lo que buscaba Soichiro era remordimiento o cualquier tipo de disculpa, pronto se sentiría tristemente decepcionado. En aquel entonces, él tenía sus propias preocupaciones, es decir, averiguar dónde diablos estaba. Aunque la sonrisa burlona que aún se dibujaba en el rostro del hombre decía lo contrario. Durante medio año te permití quedarte con mi familia y conmigo a pesar del peligro que obviamente representabas. Seguiste siendo ignorante y frío, y mientras continuabas sin preocuparte en absoluto por tus acciones, yo estaba ocupado escribiendo cartas a las familias de los dos que mataste a sangre fría y al mismo tiempo ocultando todo rastro de tu existencia. He agotado casi todos mis recursos en crear una vida entera para ti. ¿Qué te da derecho a hablarme así? Intervino el rubio, con expresión helada. Actúas como si yo te hubiera obligado a hacer todas esas cosas. Esas fueron decisiones que tú y ese viejo bastardo tomaron por mí, nunca quise quedarme. Entonces, ¿por qué lo hiciste, muchacho? Su expresión se volvió fría y Soichiro permitió que el don persona tomara el mando. ¿Por qué te molestaste en quedarte? ¿Por qué no me has matado ahora, como prometiste que harías? Adelante, toma mi cabeza. El don se levantó de su silla y abrió los brazos, claramente desafiando al rubio. El mundo se está acabando, nadie te buscará e incluso si lo hicieran, nunca te atraparían. Ni en 1.000.000 de años. Tienes el poder, la habilidad, la capacidad bruta de matarme ahora mismo. Así que, hazlo. Las manos de Naruto se cerraron en puños. No me pongas a prueba. He matado gente por menos. Una fuerte ola de instinto asesino se filtró en el estudio, haciéndolo sentir como si lo hubieran llenado hasta el techo con agua. Pero era inútil contra alguien que conocía el verdadero miedo a matar y a ser asesinado. Soichiro, para su crédito, ni siquiera se inmutó. ¿Crees que algo así funcionaría conmigo? Vaya, he mirado el cañón de un arma y he sonreído. Además, esta vez no tienes ninguna intención real. Parece que esa afilada hoja tuya se ha desafilado con los años. Si esto hubiera sucedido hace 2 años, este hombre ya estaría muerto. Su cabeza habría sido cortada limpiamente y colocada sobre esa maldita silla roja que tanto amaba. Aunque solo fuera porque era la solución más rápida y ya no le importaba. Me alegro de haberte conocido, Uzumaki Naruto. Pero ahora las cosas habían cambiado, aunque solo fuera un poco. Estás dotado de un poder inimaginable, incluso entre la gente de tu hogar, y aún así eludes tu deber. Con ese poder viene la innegable carga de la acción, de la elección. Nunca se te permitirá quedarte sentado sin hacer nada, muchacho, deberías saber esto. No mientras aún conserves ese poder. Un dedo le señaló. Nunca fue lo que el destino decretó para ti. Sin embargo, huyes y te escondes de ese destino, actuando como si fueras uno de los débiles. Naruto frunció el ceño y replicó. No creo que sepas nada sobre mí, de lo contrario sabrías que nunca me ha interesado complacer los caprichos del destino. Y, sin embargo, fue un capricho del destino el que decretó que ayudara a salvar tu vida esa noche. Los orbes oscuros de Naruto miraron fijamente sin pestañear. Y es un capricho del destino que no termine tu vida donde estás. Los ojos de Soichiro se entrecerraron en respuesta. Creo que esta vez es mucho más que un capricho del destino, Naruto. Sin perder el paso, el hombre imponente hizo un gesto con la muñeca y arrojó una sola llave hacia el rubio, quien la atrapó fácilmente. Tu antigua habitación. Ya la limpiaron. Llévatela, ábrela cuando llegues y luego ven a hablar conmigo. Tendré una solicitud para ti y podemos continuar con esto. Tengo otros invitados a los que entretener ahora mismo. La mirada de Naruto se desvió hacia la caja que estaba sobre la mesa. Sus labios intentaron moverse, pero de repente se detuvieron. Como si estuviera dudando. Apenas pasó un segundo antes de que encontrara la determinación y hablara. ¿El anciano se ha comunicado con usted? La tensión persistente se disolvió casi inmediatamente. El mayor de los dos dejó escapar un suspiro y rodeó su escritorio hasta encontrar su asiento. Entrelazó los dedos mientras apoyaba los codos sobre el fino roble. ¿No ha llamado? No. No es propio de él, lo que me preocupa. Sé que es uno de los mejores, pero también es viejo, y algunas de esas cosas son suficientes para acabar conmigo si no tengo cuidado. Naruto no se molestó en responder mientras caminaba hacia el escritorio, agarró el paquete y luego se dio la vuelta rápidamente y salió.
Su mano ya estaba girando la perilla y su pie fuera de la puerta cuando Soichiro decidió hablar una última vez. «¿Había su nieta entrar contigo, Miyamoto Rei?» Los labios de Naruto se formaron en una fina línea. «Te sugiero que la lleves contigo», eran muy cercanos. «Estoy seguro de que ella está incluso más preocupada que cualquiera de nosotros». La puerta se cerró y Soichiro se quedó solo una vez más. Soltando otro suspiro mucho más profundo, el hombre dejó caer la cabeza hacia atrás. Sus ojos miraban fijamente el ventilador que giraba sobre él, observando las aspas girar en una danza rítmica. Una breve imagen de un Naruto mucho más joven, uno con los ojos más vacíos y la expresión más fría que jamás había visto, apareció ante sus ojos. Un simple niño que parecía haber caminado por cientos de campos de batalla. Eso fue hace 2 años. Ahora, esos ojos, que antes estaban vacíos, estaban llenos de dudas y culpa. Lo vio, aunque solo fuera por un momento. Lo había visto con sus propios ojos cansados, pero aún experimentados. Una pequeña sonrisa rompió la habitual fachada estoica. Era mejor que nada. De hecho, era un comienzo. Quizás todavía había esperanza para él. Saya cerró el teléfono y dejó caer el brazo sobre su rostro en un esfuerzo por bloquear toda la luz. Soltó un leve gemido mientras relajaba sus músculos tensos. Bueno, ella estaba en casa, estaba viva. Había visto a sus padres, no todo el mundo podía decir eso. Y aún así, ella era infeliz. Hace menos de 10 minutos, la chica envió un mensaje de texto grupal a casi todos los contactos de su lista, incluso al gordo, como se le había indicado. Sabrían que se encontrarían con su padre en algún momento durante su estadía aquí y ella no tendría que mirar a ninguno de ellos a los ojos mientras cumplía con sus demandas. Por supuesto, en algún momento pronto necesitaría encontrar a Naruto, pero eso podía esperar. En este momento ella estaba completamente agotada. Sus ojos recorrieron la espaciosa habitación que estaba decorada solo con lo mejor, y su corazón se llenó lentamente de tristeza. De hecho, estaba en casa y nada había cambiado. Nada cambiaría jamás. Y allí estaba el problema. Se mordió el labio por la frustración. En algún lugar de esa casa demasiado grande estaba su futuro esposo y no podría haber estado más lejos ni aunque ella lo hubiera querido. Como eso era lo último en lo que pensaba, Saya cerró los ojos y dejó que el sueño la invadiera. Naruto miró fijamente la puerta que tenía delante como si nunca hubiera visto una, sus ojos iban y venían de la puerta a la llave que tenía en la mano. Un suave ceño fruncido adornaba sus rasgos cuando finalmente colocó la llave en la cerradura y la giró, escuchando distraídamente el pequeño sonido de un clic. En realidad puso uno, durante su estancia aquí no se quejó mucho, pero tuvo un problema particular con Yuriko irrumpiendo abruptamente en su habitación sin invitación cuando ella quería. Con un leve crujido, la puerta se abrió y la luz se arrojó sobre la habitación completamente oscura. Una cama individual, una mesa sobre la encimera y un diario solitario que permanecía intacto sobre ella. Todo estaba exactamente como lo había dejado. La mirada de Naruto se detuvo sobre el diario. Soichiro había proclamado una vez que lo ayudaría a escribir sus pensamientos. Honestamente, no podía recordar si había seguido su consejo o no, las probabilidades eran escasas. El rubio lo pasó sin mirarlo otra vez y colocó la misteriosa caja sobre la cama. Poco después se sentó a su lado. ¿Qué podría haber aquí que le hiciera sentir tan seguro? Soichiro estaba jugando con él, o al menos lo intentaba, y tampoco estaba haciendo ningún esfuerzo por ocultarlo. La pregunta ahora era ¿seguiría el juego? Después de pensarlo, Naruto tomó una decisión. Las puntas de sus dedos rozaron el cartón hasta que los bordes de sus uñas se clavaron debajo de la cinta transparente que lo envolvía, listos para retirarla en cualquier momento. Y lo hizo. Con un fuerte desgarro, la cinta se arrancó de inmediato, y justo cuando estaba a punto de revelar su contenido, alguien llamó a su puerta y una voz familiar lo llamó. ¿Uzumaki? ¿Estás ahí? Rei. Naruto jugó con la idea de simplemente quedarse callado y dejarla alejarse por una fracción de segundo, pero las palabras de Soichiro resonaron en el fondo de su cabeza. Hayate era su familia primero. Con un chasquido de la lengua, Naruto apartó el paquete a un lado. Esto podía esperar. De todos modos, ya había perdido suficiente tiempo. Para su crédito, Rei no saltó de repente cuando la puerta se abrió y Naruto estaba a solo centímetros de su cara. Ven conmigo, vamos a buscar a tu abuelo. Ni siquiera esperó a que ella respondiera o se molestara en preguntarle cómo había encontrado esa habitación en particular entre las cientos antes de tirarla de la muñeca. Un solo pensamiento en mente. Maldita sea, viejo, más vale que estés vivo. Shido conocía el miedo, porque conocía a su padre.
Un hombre cuya codicia superaba a la de cualquier otro y que no se detendría ante nada para asegurarse de que ni siquiera la más inquietante de sus seds quedara sin saciar. Una bestia hambrienta como ninguna otra antes que él. De hecho, Shido conocía a los monstruos que adoptaban forma humana y conocía el miedo. Y fue gracias a vivir en el vientre proverbial de la bestia que no cayó de rodillas como algunos de los otros. Había pasado apenas una hora desde que el resto de los traidores se marcharon y desde su vergonzosa derrota, y las cosas solo habían ido de mal en peor. Ese solitario ojo azul oscuro los miraba a todos impasible desde debajo de las sombras de la capucha de piel. Una joya solitaria que brillaba en la oscuridad. La sala de estar que una vez albergó a muchos, ahora albergaba a pocos, y esos pocos estaban todos a merced del extraño que había derribado su puerta sin contemplaciones y con una sola mirada había grabado el terror en sus corazones. Supongo que debería empezar por disculparme por haberlos reunido a todos de esta manera, hizo un gesto hacia los 5. Supongo que estaba un poco mareado, eso es todo. Ya casi me había dado por vencido, ya ven, cuando de repente sentí un cambio en los vientos, y cuando estaba tan cerca, casi podía saborearlo. El hombre oculto se rió entre dientes sin alegría. Pero supongo que de todas formas llegó demasiado tarde, habló, más para sí mismo que para cualquiera de los presentes. ¿Quién eres tú? Tartamudeó Yamada, con las rodillas casi a punto de reírse. El adolescente no sabía por qué tenía tanto miedo, pero sabía que debería tenerlo. ¿Quién soy yo? Más rápido de lo que nadie podría parpadear, una mano ya estaba envolviendo con fuerza su garganta y agarrándola con una fuerza incómoda. En realidad no tengo un nombre, creo. Parecía meditarlo, incluso mientras estrangulaba al forcejeante Yamada. Es una historia complicada, pero supongo que ahora mismo soy como un dios para ti. Su agarre se hizo más fuerte. En el sentido de que ahora mismo, decido si vives o mueres. La última parte obviamente estaba dirigida a todos ellos. Yamada. Déjalo, bastardo. Kyoko casi se mordió la lengua ante el arrebato, pero ver a un estudiante a punto de morir atropellado fue demasiado. A pesar del miedo que anidaba torpemente en su ombligo, actuó. Quedarse sentada de brazos cruzados y dejar que alguien muriera si podía ayudar habría sido peor que el destino que la esperaba ahora. Para su sorpresa, el intruso hostil tiró a Yamada al suelo sin contemplaciones. El adolescente jadeaba mientras se agarraba la garganta lastimada con los ojos muy abiertos. Su atención ahora estaba únicamente en ella. El corazón de Kyoko prácticamente dio un vuelco. Esperaba que alguno de ustedes hablara. Honestamente, esperaba que fueras tú. Su tono era suave y elegante. El intruso se agachó para poder ver mejor a la mujer temblorosa. Una sonrisa se formó entre las sombras debajo de su capucha forrada de piel. Una sonrisa que carecía de toda la calidez y amabilidad que se pretendía. Tienes esa mirada en tus ojos, aunque, personalmente, puede que sea solo tu cabello. Se le cortó la respiración cuando unos dedos pálidos peinaron sus sueltos mechones carmesí. Siempre me ha gustado el cabello rojo. De cualquier tono, en realidad. Iba a violarla. Un nuevo miedo recorrió su columna vertebral. Cuando su sombra la invadió, Kyoko cerró los ojos con fuerza y se preparó para lo peor. Contuvo un gemido mientras todo su cuerpo se tensaba en preparación. Mejor ella misma que Kawamoto. Tranquilo, no me gustan las mujeres mayores. Había una evidente alegría en sus palabras, como si estuviera bromeando con ellos. Junto con un extraño salto en su paso mientras pasaba inofensivamente junto a ella. Quienquiera que fuera esta persona que podía imponer su voluntad sobre ellos con tanta facilidad, obviamente estaba muy contento por algo. Tal vez fuera el hecho de que pronto los mataría a todos a sangre fría. ¿Qué es lo que quieres? Tartamudeó. ¿Qué es lo que quiero? Bueno, principalmente quería hacerles una pregunta. Dependiendo de su respuesta, decidiré si hago más preguntas o mato a todos y cada uno de ustedes. Hizo una pausa. No piensen en mentir tampoco, puedo saberlo cuando lo hacen. Ahora bien, ¿alguno de ustedes conoce a alguien llamado Uzumaki Naruto? De repente, sus expresiones se volvieron un tono más pálidas y él se deleitó al verlo. Con una sonrisa muy complácida, el hombre oscurecido habló. Enhorabuena, habéis conseguido ganar algo de tiempo.